Estamos en vivo, bienvenidas y bienvenidos después de Comunistas con Juan Di Natale y gran equipo, aquí en Bravo TV hasta las 12 de la noche y con muchas historias para compartir. Pero hay una a la que le vamos a prestar especial atención y que hace contraste con una enorme cantidad de cosas que están pasando en nuestro país y que pasan muy inadvertidas, muy bajo radar de la agenda mediática. Y si está fuera de la agenda mediática, está también fuera de nuestra propia discusión. Y nos da la sensación que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de recuperar algunas discusiones de cosas que están pasando, insisto, y sobre todo en los barrios populares, en los barrios más castigados por las políticas del gobierno, de este y de otros gobiernos también, pero sobre todo con mucha crueldad de este gobierno. Vamos a arrancar en ese contraste con lo que pasó hoy en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo una reunión del AmCham. ¿Qué es la AmCham? La AmCham es la Cámara que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina. Y cuando hay una reunión de estas características, casi que es una reunión un poco organizada por la Embajada de Estados Unidos. No necesariamente así, pero son los intereses estadounidenses que congregan a una enorme cantidad de funcionarios, de dirigentes políticos y también de otros empresarios. Y allí se discuten cosas de una manera muy llamativa porque se cruza con los intereses propios de nuestro país. Y entonces lo que hay que leer entre líneas permanentemente es cuánto se juega la soberanía de un país en una reunión de este estilo, donde hay mucho peso de los intereses de los Estados Unidos sobre países como el nuestro, sobre países muy ricos como la Argentina y donde tiene Estados Unidos intereses muy estratégicos. Ya lo han dicho los jefes de Comando Sur, jefe del ejército que se ocupa de esta zona del planeta Tierra para Estados Unidos, que los problemas de las riquezas de nuestra región son problemas de seguridad nacional para los Estados Unidos. Bueno, el primero que habló, el que abre la charla, se llama Facundo Gómez Minujín, que es el presidente del AmCham y también es el presidente de la banca JP Morgan. Vamos a repasar algunas definiciones que da Minujín, de alguna manera representando los intereses de las empresas estadounidenses en la Argentina. Fuerte mensaje: sin institucionalidad no hay país que prospere. Y miren lo que dice más abajo: no alcanza con estabilizar. Si bien elogia al gobierno, sostiene que el sector privado funciona en un entorno asfixiante. Antes de ver en detalle a qué se refiere el presidente del AmCham, es decir, el presidente de las empresas, de la Cámara que reúne los intereses de las empresas que están en la Argentina, uno podría decir que en este tiempo de nuestro país, de nuestra vida política, de nuestra vida social, de nuestra vida institucional, lo que más ofende a las instituciones tiene que ver con acciones del propio gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque en el de la democracia para acá, y sobre todo durante los gobiernos peronistas, y sobre todo durante los gobiernos peronistas que llevaron adelante políticas que intentaban una mejor distribución del ingreso, que lograron muy buen crecimiento del país, muy buenas cosechas, pero sin embargo eso molestó y mucho a los empresarios porque el gobierno regulaba, porque el gobierno intervenía en la dinámica económica. Lo que se decía era que había, cuando había peligro institucional, institucional había un peligro en la división de poderes. Es decir, que el Poder Ejecutivo se entrometía en el Poder Judicial, condicionaba el Poder Judicial, que se entrometía en el Poder Legislativo, que el gobierno también presionaba a los medios de comunicación y entonces lo que estaba en riesgo era la libertad de expresión, que el gobierno llevaba adelante o protagonizaba, o algunos de sus funcionarios protagonizaban hechos de corrupción muy preocupantes, a tal punto que hoy se pretende investigar a la expresidenta de la Nación como parte de una asociación ilícita. Es decir, que se conformó el gobierno para robar. Eso es lo que dice quienes acusan a la expresidenta de asociación ilícita. Y entonces uno observa la situación de hoy y observa esta preocupación de los empresarios estadounidenses en la Argentina. Dice, claro, deben estar preocupadísimos con el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente hace su debut en el Ejecutivo diciendo que el Congreso es un nido de ratas. Y más aún, que cualquier ley, que cuanto más consenso tenga una ley en el Congreso, peor es para la Argentina. Es decir, cuanto más consenso, cuanto más democrática es la sanción de una ley en el Parlamento, peor es, dijo el presidente de la Nación como definición. Porque el presidente
inocula el odio. No lo estamos sugiriendo nosotros. El presidente lo dice. La gente no odia lo suficiente a los periodistas. Olvídense los periodistas. La gente no odia lo suficiente. Y el odio es una manera de hacer política para el gobierno. Porque el presidente de la Nación dijo hace muy pocas horas que en realidad quienes evaden impuestos, quienes cometen un delito como el de la evasión impositiva y quienes buscan lavar dinero producto de algún ilícito, algunos son de evasión impositiva, pero otros tienen que ver con otras actividades, es decir, dinero proveniente de actividades ilícitas muy bravas, en realidad son héroes. Y que quienes pudieron zafar, en realidad han sido muy vivos. Y los que no zafaron y cumplieron con las reglas, bueno, en realidad algo les faltó. Yo quiero hacer especial hincapié en esto y quiero volver a escuchar al presidente. Porque si los empresarios dicen que hay problemas institucionales en la Argentina y que con ordenar la macro, con tener la inflación un poco más baja, con estabilizar el tipo de cambio no alcanza, y lo que hay que resolver es el problema institucional, seguro se están refiriendo a esto que ayer decía el presidente Javier Milei. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero pero de vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Antonio Laje, el colega, que durante mucho tiempo fue un representante muy importante de ese reclamo por las instituciones que hacían otros gobiernos o otros referentes políticos, otros partidos, cuando gobernaba, por ejemplo, el peronismo, hace muy poco tiempo, tiene todavía ese resabio, tiene el reflejo de preguntarle, pero presidente, el que hizo las cosas bien, ustedes están premiando al que hizo las cosas mal. Es decir, de alguna manera esa mirada de Antonio Laje refleja la preocupación institucional. El presidente le dice, no, de ninguna manera, hay que premiar al que fugó, Al Capone es un héroe. Entonces uno ve a los empresarios que permanentemente hablan de previsibilidad, de condiciones institucionales, de consenso, etc., diciendo que la preocupación es institucional y entonces seguramente hoy en la AmCham lo que hubo fue una bajada de línea tremenda contra el gobierno. Vamos a ver si esto fue así. Presten atención a dos reclamos que están dentro de esta preocupación respecto de lo institucional para las empresas estadounidenses que están en la Argentina. Se refirió en primer lugar al sistema tributario. Hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante, donde la presión impositiva, la superposición de tributos y la incertidumbre regulatoria desalientan la formalidad y la inversión. Bueno, primer elemento, no tenía tanto que ver con lo que nosotros decíamos, con un presidente que incita al delito, tiene que ver con, están pidiendo bajar impuestos. Ya va a venir, seguramente. Vamos a ver qué más. Se refirió a los costos laborales en el país, que son entre 0,8 y 2 veces mayores que lo de Brasil y Chile. Durante décadas el costo del empleo formal en la Argentina se ha ido duplicando. La rigidez normativa ha desincentivado la contratación y profundizado la informalidad. Es urgente avanzar hacia una reforma que contemple un marco laboral más moderno, más flexible y más inclusivo. Bueno, acá viene el reclamo por la reforma laboral, reforma tributaria, reforma laboral. Seguro que ya llega la preocupación por el funcionamiento institucional, división de poderes, persecución a la prensa, instigación a cierto tipo de delitos económicos. Seguro que el próximo párrafo está. Vamos a ver. Sin referirse a los resultados de las elecciones del domingo pasado en la ciudad, el Ejecutivo señaló que no alcanza con estabilizar la economía solamente y también se refirió a la falta de institucionalidad, donde lamentó que aún no se haya avanzado
con una ley de ficha limpia. Se enojaron porque no hay ficha limpia. A ver si logramos entender, porque el sentido común está un poco trastocado en este tiempo en la Argentina. Se quejan de que no hubo ficha limpia, una ley que tenía casi nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, pero que eventualmente, si quieren, corran eso y pensemos lo que significaba, pensemos el espíritu. Está diciendo, no, aquellos que generaron hechos de corrupción no pueden estar en la política. Pero el gobierno está boicoteando una investigación por el tema Libra, por una estafa en la que fue protagonista el mismo presidente. El presidente dice que en realidad hay que legitimar el lavado de dinero. Es muy raro. En realidad no es raro. Es una flagrante hipocresía. ¿Para qué nos tiene que servir esto de una buena vez? Para entender que los discursos de institucionalidad, republicanismo, división de poderes, contra la corrupción, son todas cuestiones muy, pero muy hipócritas de aquellos que en realidad lo que quieren son sostener cierto tipo de políticas en desmedro de otras. ¿Cuáles? Las que les dieron grandes ventajas, o las que pretenden que les dé grandes ventajas, ni siquiera para poder invertir, para poder llevarse lo que traen. Acá el problema no es poner dinero en la Argentina, el problema es cómo lo sacan, cuánto acumulan y cómo lo sacan. Y entonces hoy las preocupaciones, con un gobierno de estas características, las preocupaciones institucionales tienen que ver con otra cosa, con reformas de largo plazo, con que no haya ficha limpia, pero en realidad no se preocupan por todo lo que venimos contando. Es un nivel de hipocresía muy grande que tiene que ser parte de la alfabetización política de nuestra sociedad. Tenemos que aprender a leer entre líneas estas cosas. No nos puede volver a pasar. No nos pueden llevar como niños al colegio creyendo que los discursos son casi en un monumento, en una cúspide, desde una montaña hablándonos de las buenas formas, de los respetos de poder, etc. Y en realidad están buscando otra cosa. Este nivel de hipocresía no se puede tolerar. En la dirigencia vaya y pase, en la sociedad. Y además, otra cosa, el problema es el costo laboral. El problema son los salarios en este momento en la Argentina. Si los trabajadores y trabajadoras con salarios registrados en muchos casos están yendo a buscar una segunda comida a los comedores. Mientras esto ocurría en el centro de convenciones, en el Ministerio de Economía pasaba otra cosa. Miren esta imagen. Estas son las puertas del Ministerio de Economía y el MTE, como muchas otras organizaciones de base, que son parte de una mesa nacional de barrios populares, llevaron estos tachos para tirar hacia el Ministerio de Economía. ¿Saben lo que había en esos tachos? En esos tachos había todo lo que se acumuló en los barrios en los últimos días después de la lluvia y que no pudo, y que quedó estancado allí, en la puerta de las casas de los vecinos y las vecinas, en las puertas de las escuelas, en el medio de los caminos, porque no se completaron obras de infraestructura muy importantes que habían sido comenzadas durante los gobiernos anteriores, incluso del gobierno de Mauricio Macri, y que no fueron completadas en el recorte de la obra pública. En el recorte de la obra pública, pero también en el vaciamiento, perdón, de la Secretaría de Integración Sociourbana, que tenía fondos muy concretos para terminar obras que, entre otras cosas, evitaban estas cuestiones. Cloacas, agua potable, instalaciones eléctricas. Yo insisto, ya tenían los fondos asignados y los cortaron. Y no se sabe qué van a pasar con esos fondos porque si eran fondos asignados, ahora se pueden utilizar para cualquier otra cosa. ¿Saben de dónde venían esos fondos, entre otras cosas? Bueno, por ejemplo, del aporte solidario de las grandes fortunas. Todo lo que se recaudó de los que más dinero tienen en este país, directamente tenía que ir a alimentar estos fondos para obras que este gobierno clausuró. Entonces, los movimientos sociales, los barrios populares, fueron a mostrarle al Ministerio de Economía, al ministro Caputo y al gobierno qué es lo que está pasando en los barrios, cuál es la consecuencia directa por haber cortado esos fondos. Todo esto mientras en la AmCham los empresarios estadounidenses en la Argentina hacían de cuenta que les importaban las instituciones. Y que no es importante eventualmente que los barrios esté pasando esto. O que no es institucionalmente valorable que haya políticas de Estado para tratar de mejorar los barrios populares, los barrios donde está la gente que más sufre las políticas, la desigualdad en términos generales.
Bueno, eso está pasando hoy en la Argentina, eso se condensó hoy en muy pocas horas y en paralelo, con una diferencia. Del AmCham habló todo el mundo, pero de esto no habla nadie. Y después se preguntan por qué los sectores populares han tenido gran ausentismo en las elecciones. Hoy alguien me decía, un referente de estos movimientos, me decía, mirá, Milei fue la feta de salame en el sobre del 2001. Lo que pasa es que el salame nos dimos cuenta que estaba rancio. Y ahora la gente está muy enojada. Porque con esperanza y con un sentimiento muy genuino creían que venía a hacer lío a su favor, a representar los intereses de los sectores populares. Pero eso no pasó. Y entonces ahora el enojo no es con Milei, el enojo es con toda la política. Porque la política no nos habla, no nos interpela. Quizá algunos sectores empatizan con lo que nos pasa. Qué difícil debe ser vivir en esos barrios, qué difícil debe ser cuando se suspenden esas obras, qué difícil debe ser para la crianza comunitaria cuando los pibes empiezan a dejar la escuela, empiezan a tener que ir a hacer changas y el narcotráfico avanza. Porque ¿saben una cosa? Y miren el punto de contacto que hay entre lo que dice Milei, que cualquier dinero provenga de donde provenga puede ser blanqueado, el narcotráfico festeja, acá también festeja el narcotráfico. Porque cuando se retira el Estado, cuando los clubes no dan abasto para contener, cuando la iglesia también está en problemas, el narcotráfico empieza a ofrecer cierto tipo de soluciones en los barrios. Y hasta pagan alguna porción de la comida de los barrios populares. Entonces, todo lo que está pasando es un gran negocio para el narcotráfico. Incluso lo que el presidente, probablemente el ministro de Economía, anuncie el próximo jueves y que defienda a capa y espada. Tenemos que de alguna manera aprender a leer las cosas que nos pasan con un poquito más de detalle, no en un sentido político partidario. Después eso cada uno lo decide. Pero no observar estos contrastes tan flagrantes, que no nos hagan ruido, que nos vengan a hablar de institucionalidad, cuando lo que quieren en realidad son reglas de juego más sencillas para ganar más plata y poder llevársela y sacar riqueza que se construye en nuestro país. Porque los laburantes de nuestro país son los que hacen esa riqueza, pero después se la llevan afuera. Y el llanto es porque hay 250.000 millones de dólares que tienen que volver de alguna u otra manera. Bueno, aprendamos a leer entre líneas todas las cosas que nos pasan. Arrancamos QR y estas son las voces del día.